muy común, que es la candidiasis. Sabemos que durante la práctica diaria, en su práctica profesional, se van a enfrentar a este tipo de pacientes, puesto que es una infección muy común, dado que la mayoría de los pacientes que revisamos tienen enfermedades sistémicas como diabetes, hipertensión, algunas enfermedades autoinmunes, y que muchas veces, o en la mayoría de los casos, van a presentar manifestaciones en cavidad bucal, y una de ellas va a ser la candidiasis. Así también, pues vamos a tener que la candidiasis pueda ser la primera manifestación de alguna enfermedad sistémica que incluso a lo mejor el paciente todavía no esté diagnosticado, y con esto podamos ayudar a su diagnóstico oportuno. Adentrándonos ya propiamente en lo que es el tema, la definición como tal de candidiasis es una infección micótica oportunista que va a afectar lo que es la mucosa bucal y que va a estar ocasionada por el hongo de la especie Candida albicans. Vamos a ver más adelante que existen diferentes tipos de Candida, sin embargo, la Candida albicans es la que se presenta con mayor frecuencia en cavidad bucal, la que da estas infecciones de manera frecuente. Y bueno, pues tiene diferentes sinónimos. Va desde lo que se conocía anteriormente como Muget, sobre todo en pacientes recién nacidos, candidosis oral y finalmente candidiasis oral, que es el término que actualmente nosotros lo manejamos o es el más frecuente. Entonces, haciendo un poco el recuento de lo que, poquito de historia, desde en qué momento se presenta esta infección, tenemos que fue desde 1838 un pediatra francés llamado François Villou, el cual describe por primera vez estas placas blancas en pacientes recién nacidos. Y es ahí en donde se describe por primera vez esta infección. Ahora bien, haciendo un recuento de lo que es la flora normal de cavidad bucal, recordemos que sí, efectivamente, Candida albicans es una de los organismos, de los microorganismos que está presente del 7 al 65%. Sin embargo, es importante que ustedes recuerden que no nada más lo vamos a encontrar en cavidad bucal, sino en otras partes como el tracto gastrointestinal, en las vías genitourinarias, en la piel, pero obviamente pues nosotros nos vamos a enfocar nada más en lo que es cavidad bucal. Va a representar el 50% de todas las candidiasis. El resto, o sea, la candidiasis bucal representa el 50% de todas. El resto van a estar distribuidas, el otro 50%, entre tracto gastrointestinal, vías genitourinarias y la piel. Ahora, ya hablando propiamente de en qué lugar ocupa a nivel de patología, de manera generalizada, representa el 41.7% de todas las patologías que vamos a ver que se presentan en cavidad bucal. Como les comentaba, aquí tenemos este cuadro. Existen diferentes tipos de Candida. Vemos que la que ocupa el número 1 es Candida albicans, sin embargo, todas las que ustedes ven debajo de ella, sí también están presentes algunas veces en cavidad bucal, que incluso también dan alguna patología específica, sin embargo, es muy poco frecuente, pero Candida albicans es la que vamos a ver en cada uno de los pacientes, sobre todo que tienen enfermedades sistémicas agregadas. Ahora bien, para que el hongo Candida albicans sea patógeno, va a necesitar de diferentes factores predisponentes. Estos factores predisponentes se van a dividir en 3 grupos. El primero de ellos son los factores locales. Dentro de estos factores locales vamos a tener los que actúan sobre la barrera mucosa. ¿Qué significa? Aquellos pacientes que son portadores de prótesis mucosoportadas, en este caso sabemos que los pacientes, la mayoría de ellos, los adultos mayores, presentan o son portadores de prótesis ya de muchísimo tiempo, que incluso nunca se han retirado la prótesis desde que se la colocaron. Entonces, ese es un factor, yo creo que el más importante
no el más importante, el que hay que tomar más en cuenta, en este caso de la candidiasis en cavidad bucal. También la edad es otro factor, dado que con el paso del tiempo la mucosa suele tornarse atrófica, hacerse más delgada y con esto pues es más fácil que el hongo penetre hacia el epitelio y cause esta infección. Otro de los factores predisponentes locales pues son alteraciones salivales. Sabemos que la serostomía ocasiona, es uno de los factores más ligados a esta infección. Existen diferentes enfermedades sistémicas que ocasionan serostomía, que va desde la diabetes hasta síndrome de Sjögren, que ocasiona esta sequedad tan importante en cavidad bucal y que es cuando se hace evidente esta infección. Otro de ellos, pues, es la dieta rica en carbohidratos o en hidratos de carbono. Se ha visto que el pH se vuelve más ácido y con esto es muy probable que se presente este tipo de infección. Y finalmente, pues, dentro de los factores locales encontramos lo que es el tabaco. Aquí es importante mencionar que, pues, lo que hace finalmente el tabaco produce una queratinización epitelial. ¿Sí? Con esto se reduce lo que son los niveles de inmunoglobulina A, las cuales están presentes en la saliva, y esto hace que se deprima o que baje la función de los leucocitos polimorfonucleares, los cuales pues tienen o son los que tienen la capacidad de fagocitar diferentes especies de cándida para mantener el equilibrio de la flora bucal. Es por eso que sí está muy identificado como tal un factor predisponente el tabaco. Ahora, el siguiente grupo son los factores predisponentes sistémicos. Dentro de este grupo tenemos a la edad, que era lo que les comentaba también anteriormente en el grupo anterior. Se ve más comúnmente esta infección en recién nacidos, sobre todo en aquellos pacientes que estuvieron tomando antibióticos por un tiempo prolongado y obviamente en adultos mayores. También encontramos lo que son las alteraciones endocrinas. Aquí principalmente pues encontramos la diabetes, que es una de las enfermedades en las cuales ustedes se van a enfrentar durante la práctica diaria. Así también pues el hipertiroidismo, el hipotiroidismo también entran dentro de este grupo. Y alteraciones nutricionales, aquí principalmente pues diferentes tipos de anemia, pero la más común va a ser la anemia ferropénica. Y las alteraciones del sistema inmune. Aquí, pues en este grupo entran los pacientes con VIH, ¿sí? Todas las enfermedades de tipo autoinmune, sea lupus eritematoso, síndrome de Sjögren, artritis reumatoide, también entran dentro de este grupo de factores sistémicos. ¿Sí? Bien, y por último, el tercer grupo que va a estar que son de los factores asociados, están los iatrogénicos. ¿Qué significa? Que en este grupo vamos a encontrar a los pacientes que han sido tratados con antibióticos de amplio espectro y pacientes que son también tratados con corticosteroides, sobre todo en los pacientes que son que tienen enfermedades autoinmunes, tales como pemfigo vulgar, lichen plano, lupus eritematoso. La mayoría, el tratamiento es a base de corticosteroides. Así también, pues, los pacientes que tienen asma y que el corticosteroide es inhalado, también es muy común encontrar este tipo de infección. Y los pacientes que tienen diagnóstico de alguna neoplasia maligna y que están siendo tratados con quimio y radioterapia, es también un factor muy importante. Recordemos que lo que hace la quimioterapia y la radioterapia, pues obviamente deprime el sistema inmune y hace muy evidente esta infección, aparte de otras patologías agregadas, pero la candidiasis es una de las principales. Ahora bien, existe una clasificación, y yo creo que es la clasificación que más se utiliza. Fue descrita en 1990 por Holmström y Axel, es la clasificación más utilizada de la candidiasis, y vamos a ver que
la va a dividir en primaria y secundaria, o sea, candidiasis primaria y secundaria. Cuando nos referimos a lo que es la candidiasis primaria, estamos hablando únicamente de que se presenta dentro de cavidad bucal y zonas aledañas, que significa los labios y a lo mejor en este caso las comisuras labiales. En el caso de la secundaria, ahorita lo vamos a ver más adelante, ya son manifestaciones sistémicas, ya estamos hablando de enfermedades sistémicas que van a ocasionar, aparte esta infección, y que finalmente el manejo no va a ser tanto del odontólogo, sino de su médico tratante o el especialista correspondiente. Entonces, regresando un poco a lo que es la candidiasis primaria, vemos que está dividida en agudas y crónicas. Esto pues sí tiene mucho que ver con el tiempo de evolución. Obviamente cuando hablamos de una candidiasis aguda va a ser de un tiempo rápido y crónica de un tiempo más prolongado, con mayor tiempo de evolución. Entonces, ahorita vamos a ir describiendo cada una de ellas para que ustedes lo conozcan con las imágenes. Pero bueno, dentro de las agudas encontramos lo que es la candidiasis eritematosa y la candidiasis pseudomembranosa. Dentro de la candidiasis crónica, encontramos la candidiasis eritematosa, la pseudomembranosa, lo que es del tipo nodular. Les repito, vamos a ir checando una por una. Y un grupo muy importante que ustedes tienen que conocer, dado que la mayoría de los pacientes van a presentar alguna de estas lesiones que van a estar asociadas a cándida, lo que es la glositis romboidea media, la queilitis angular, la estomatitis protésica, que es yo creo que la más frecuente que vamos a poder observar, y finalmente lo que es el eritema gingival lineal. Ahora, como les comentaba, en el caso de tipo secundario, les comentaba, se enfoca principalmente a lo que son manifestaciones sistémicas. En este caso, vamos a ver que hay candidiasis mucocutánea, pero también ya vamos a ver que hay afectación a nivel ungueal, afectación vulvovaginal, laringe, faringe y esófago. Repito, el manejo de este tipo de candidiasis no lo damos nosotros, lo da el médico tratante. Ahora bien, ahora sí, ya entrando a las características de cada una de ellas, vamos a tener que la candidiasis pseudomembranosa va a ser la forma clásica. Sin embargo, el hecho de que yo tenga aquí en la diapositiva que es la forma clásica, no significa que sea la que se presente con mayor frecuencia. De hecho, es la menos frecuente. Pero su manera de presentación es la clásica que encontramos en la literatura, en donde se desprende el raspado, como ustedes ven en esta fotografía, vemos estas zonas blanquecinas que van a ser desprendibles al raspado, ya sea con una gasa, con un instrumento romo, y que debajo de ellas va a quedar una zona eritematosa y que incluso algunas veces va a presentar una hemorragia leve. Es en la mayoría de los casos indolora, sin embargo, llega a existir un pequeño porcentaje de pacientes que sí han referido ardor o quemazón en la zona y también disgeusia. En este caso, pues no tiene predilección por la edad, se puede presentar a cualquier edad, pero recordemos, como lo vimos en los factores asociados o los factores predisponentes, son en pacientes inmunosuprimidos, como decíamos también en lactantes, en las alteraciones de glándulas salivales, sobre todo, pues obviamente en procesos importantes, por ejemplo, como síndrome de Sjögren, que ocasionan una serostomía importante, y en algunos casos en donde el paciente está tomando tratamiento con antibióticos, ya sea de amplio espectro. En el caso de la candidiasis eritematosa crónica, esta es la que sí me interesa mucho que les quede clara las características, el manejo y el tratamiento, porque repito, esta es la que vamos a ver más en la consulta diaria. Dentro de los sinónimos que encontramos de la candidiasis eritematosa crónica, también encontramos candidiasis eritematosa atrófica y estomatitis protésica. La incidencia es del 65%, por eso les digo, es la que tiene mayor incidencia y es la que vamos a observar con mayor frecuencia en los pacientes.
Normalmente va acompañada de lo que es la quilitis angular en la mayoría de los casos. Pero fíjense muy bien en la imagen cómo se encuentran estas zonas eritematosas que están colocadas debajo de donde va la prótesis, ¿sí? O sea, están justo donde descansa la prótesis. Aquí, en la mayoría de los casos vamos a ver que las zonas son completamente eritematosas, pero hay casos en donde sí se llegan a presentar algunas zonas blanquecinas. Ajá. Entonces, para clasificar este tipo de candidiasis de acuerdo a sus características clínicas o la forma en la que está dispuesta, hay una clasificación que se llama de Newton, en donde lo divide en 3 tipos. El tipo 1, vamos a observar áreas eritematosas, puntiformes o puntos rojos sobre la mucosa palatina, pero sobre todo alrededor de lo que son la salida de los conductos de las glándulas salivales accesorias del paladar. El tipo 2, que es la que más vamos a observar y ahorita vamos a pasar unas imágenes, es una lesión eritematosa que va a estar generalizada y que afecta, como lo vimos en la imagen anterior, una parte o toda la parte donde se encuentra la prótesis. Ajá, o sea, está festoneado perfectamente bien el paladar en donde se encuentra la prótesis. Y el tipo 3, que es conocida como granular o hiperplasia papilar inflamatoria, que lo vamos a ver en la línea media del paladar y en los rebordes alveolares. Entonces, vean, aquí tenemos 2 ejemplos. Les pongo estos 2 ejemplos porque son los más comunes. En la imagen del lado izquierdo, vean, es la clase 2 de Newton, que es lo que yo les comentaba, que vemos justo en donde descansa la prótesis. Vemos estas zonas eritematosas. En esta foto sí tiene algunas zonas blanquecinas, pero en muy poco porcentaje. Y la clase 3 de Newton, vean, esta superficie nodular, ¿sí? También mezclada con áreas eritematosas justo en la línea media. Entonces, doctora, estas 2 son las... Perdóname que le interrumpa. No sé si me diera oportunidad de ir leyendo las preguntas durante Claro. la presentación o si quiere que las dejemos al final. No, si quiere, para ahorrar tiempo, podemos irlas resolviendo. Sí, adelante. Fátima dice, doctora, disculpe, ¿las categorías de Newton aplican para todos los tipos de candidiasis? Sí, claro, para candidiasis, pero candidiasis oral, nada más. Correcto, muchas gracias por ahorita, es la única, gracias. Sí, gracias. Bueno, continuando entonces, ya pasando a lo que es la candidiasis eritematosa aguda, lo vemos muy comúnmente en la infección por VIH. Así también en pacientes que están con tratamiento con corticosteroides, como les comentaba, que es en la mayoría de las enfermedades autoinmunes, en pacientes que también están tomando antibióticos de amplio espectro, y el sitio de localización se puede presentar en cualquier parte de cavidad bucal. Sin embargo, es más común que se presente en el dorso lingual, en el paladar y en la mucosa yugal. Aquí sí el paciente sí refiere dolor y quemazón. Pero a diferencia de lo que es la pseudomembranosa, obviamente no va a haber una zona que se desprenda. Vemos estas áreas blancas mezcladas con áreas eritematosas, pero no se desprenden para nada diferente. Ahora, la candidiasis hiperplásica crónica sí es la variante menos frecuente, pero yo creo que es la que hay que darle un poquito también más de énfasis. ¿Por qué? Porque normalmente las lesiones de este tipo de candidiasis se suelen confundir con lo que son las leucoplasias. Si recordamos un poquito, la leucoplasia es un desorden potencialmente maligno, que significa que tiene la capacidad de poder desarrollar una neoplasia maligna, en este caso un carcinoma oral de células escamosas. Entonces, es la única variante o el único tipo de candidiasis en donde sí estaría indicada la toma de la biopsia por esta confusión que podemos tener en la clínica. El sitio de localización más común va a ser la zona retrocomisural, como lo vemos en esta imagen. Entonces, al igual que la eritematosa, no desprenden al raspado. Ustedes vean esta superficie ligeramente elevada, de color blanco con áreas eritematosas, ¿sí? Pero no desprenden al raspado.
El factor etiológico aquí, pues principalmente es el tabaquismo. En aquellos pacientes que son fumadores crónicos o que fuman una cajetilla o más, es muy probable que lo presenten. Así también enfermedades sistémicas agregadas que también forman parte de los factores etiológicos. Va acompañada siempre o en la mayoría de los casos de la queilitis angular. Y repito, es importante y es la que sí está indicada tomarle una biopsia por el riesgo de malignización. No se sabe a ciencia cierta todavía si primero estuvo presente la leucoplasia y luego la presencia de candidiasis, o la candidiasis y luego la leucoplasia. Esto todavía no está definido, todavía está en investigación, pero sí es importante que ustedes la conozcan. No sé si haya más preguntas, doctora Inés. Si... Hasta ahorita no, estimada profe. No. Ah, doctora, entonces es en esta candidiasis en donde se tiene que hacer biopsia. Sí, en esta sí. es la única en donde sí se tendría o sí está indicada la toma de la biopsia. Ahora, ya pasando a lo que les comentaba de este grupo en donde son lesiones asociadas a lo que es la candidiasis, encontramos lo que es la glositis romboidea media. Vamos a ver que son áreas eritematosas depapiladas localizadas en la línea media del dorso lingual, como vemos en esta imagen. Es muy característico que tengan lesiones en espejo. Las lesiones en espejo significan que la misma lesión que ustedes están viendo en la lengua se va a presentar en el paladar. Y el paciente, en la mayoría de los casos, nos va a referir ligero ardor o quemazón, pero sobre todo con alimentos calientes o alimentos irritantes, sí nos va a referir ligera sintomatología. Ahora, la queilitis angular es la famosísima o que muchos pacientes, no sé si han escuchado, que les dicen, ay, tiene boqueras. Ajá. Estas boqueras es lo que se conoce como queilitis angular, ¿sí? Esta queilitis angular está ocasionada por la pérdida de la dimensión vertical. ¿Qué significa? Sobre todo en pacientes adultos mayores que van perdiendo órganos dentarios, se va perdiendo esta dimensión vertical y esta zona de las comisuras empieza a tener mucha humedad y es entonces cuando aparece esta infección por cándida. Sí, también puede estar agregado una hipovitaminosis o alguna anemia, sobre todo una anemia ferropénica. Y lo que observamos son estas fisuras de manera bilateral de color rojo, como lo vemos en esta imagen, y que el paciente sí tiene molestia, dado que al momento de comer o hablar se abre y hay una ligera hemorragia y que para el paciente es bastante incómodo. Entonces, aquí también va acompañada, como les decía, de la candidiasis eritematosa crónica. Y bueno, tenemos finalmente en la parte final de esta clasificación que yo les comentaba, lo que es el eritema gingival lineal. El eritema gingival lineal se presenta muy frecuentemente en pacientes con VIH. De hecho, si ustedes observan en un paciente estas características clínicas, tienen que hacer una correcta historia clínica, bueno, en todo, ¿no? Pero en este caso, si el paciente a lo mejor no está diagnosticado o no les ha comentado si es portador de VIH, sí hay que descartarlo, porque casi es una característica muy, muy particular de los pacientes con VIH. Y lo que observamos es esta banda eritematosa que festonea. El aluminio no se puede pintar, ¿verdad? ¿Cuál? ¿El aluminio? No sé si alguien tenga abierto su micrófono. Evelyn Arellano, no sé si nos estás preguntando a nosotros. Evelyn Arellano. Que sí, dice las patitas de la camilla en negro. Creo que tiene prendido su micrófono. Déjame ver si la puedo silenciar. Sí, gracias.
Listo, muchas. ¿Ya me escuchan ya, verdad? Ya, Sí, escuchamos. gracias. Bueno, entonces, retomando, repito, es una característica muy, muy común en los pacientes con VIH. Entonces, clínicamente lo que observamos es esta zona, como les decía, esta banda eritematosa que festonea perfectamente bien lo que es el cuello de los dientes. Ajá. Y a pesar de que ustedes le den control de placa bacteriana, de que le hagan raspado y alisado, obviamente esto no va a desaparecer. Entonces, repito, bueno, habrá veces que a lo mejor el paciente nos dé los datos correctos en la historia clínica y bueno, ya sabemos a lo que nos estamos enfrentando, pero habrá otras situaciones en donde habrá que indagar o descartar, en este caso, una infección por VIH. Permítanme tantito porque no puedo pasar la siguiente diapositiva. Sí, doctora, no se preocupe. Voy a dejar de compartir un momento. Sí. También, si me permite, voy a hacer un anuncio. Sí, gracias. Gracias. Les pido por favor que coloquen su nombre completo, porque si no lo tengo, entonces los voy a tener que ir sacando de la sala. No quisiera, pero recuerden que hay indicaciones, entonces tengo que verificar su nombre y la lista, y entonces si nada más me ponen Adán, no voy a saber cuál Adán, porque a veces hay varios, ¿de acuerdo? Entonces coloquen su nombre completo. Gracias. ¿Listo? ¿Ya se ve? Sí se ve, ¿verdad? Ya se ve. ¿Me Ya. escuchan? Sí. Muchas gracias. Okay. Sí. Gracias. Bueno, entonces, pasando propiamente allá a lo que es el diagnóstico, como siempre les doy la indicación y como siempre les hago mucho hincapié. Para cualquier patología, no solamente en este caso de la candidiasis, lo correcto es hacer una historia clínica completa, una anamnesis completa, ¿sí? Propiamente en este caso de la candidiasis, los datos clínicos suelen ser suficientes para darle un manejo o un tratamiento adecuado, ¿sí? Sin embargo, pueden o podemos ayudarnos o apoyarnos si tenemos duda de algún frotis, de un cultivo, y en el caso de la candidiasis hiperplásica sí está indicada la toma de biopsia, como lo había comentado anteriormente, ¿sí? Pero es por eso que es muy importante que ustedes conozcan las características clínicas de cada uno de los tipos de candidiasis para que les sepan dar el manejo, ¿sí? Ahorita lo vamos a revisar. Finalmente, el tratamiento es todo un conjunto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que al paciente se le tiene que dar la indicación o la recomendación, obviamente, de la higiene dental habitual y lingual, porque muchas veces los pacientes a lo mejor se cepillan los dientes, pero no se cepillan la lengua, porque dicen, no, me causa asco, no sé, pero se tiene que hacer énfasis en la higiene de cavidad bucal. Así también la higiene de la prótesis. Esto es sumamente importante. Repito, hay pacientes en donde no se han retirado la prótesis desde que fue colocada por su dentista, ¿sí? Entonces, ahí la candidiasis está presente sí o sí. Si ustedes en algún momento, obviamente, van a entregar a un paciente o le van a entregar la prótesis a un paciente, le tienen que hacer la indicación de que todas las noches se tiene que retirar la prótesis y dejarla en un vaso con agua, ya sea con un poco de bicarbonato o con 1 o 2 gotas de cloro, y obviamente cepillarla a la mañana siguiente. Es sumamente importante, por favor, que no se les olvide esta parte. Y en cuanto a las medidas quirúrgicas, como dice la diapositiva, repito, la candidiasis hiperplásica es la que está indicada para la toma de la biopsia. Y esto con la finalidad de descartar o que no vaya a ser algún desorden potencialmente maligno. Aunado a esto, tenemos que mandar antibióticos, porque por sí solo, no nada más la pura higiene con eso va a ser suficiente, no, es todo un conjunto. Es la higiene, es el uso de antimicóticos que puede ser
ya sea en solución, en suspensión, en geles o en crema obviamente para el caso de la candidiasis, de la queilitis angular, ¿sí? Sabemos que la cavidad bucal pues todo el tiempo está húmeda en la mayoría de los casos y que aquí lo importante es que el antimicótico dure el mayor tiempo posible en cavidad bucal. Entonces, aquí ves por eso que muchas veces nos apoyamos a lo mejor de lo que son, por ejemplo, los óvulos vaginales o las tabletas vaginales para que tenga mayor efecto. Y una vez que el paciente a lo mejor ya no tiene los síntomas, aún a pesar de que ya no los tiene, se debe de prolongar el tratamiento al menos 48 horas después de que hayan desaparecido los síntomas, ¿sí? Y algo muy importante, ojo con esto. Sí está indicado el uso de clorhexidina porque se ha visto que sí forma o refuerza el antimicótico, pero repito, tiene que ir la clorhexidina únicamente con el uso de antimicóticos, no puede ir sola, o sea, mandan el antimicótico y mandan la clorhexidina. La clorhexidina no va sola, repito, porque la clorhexidina no le va a hacer nada a la infección. Sí, esto, por favor, también tómenlo muy en cuenta. Entonces, si ustedes se fijan, es todo un conjunto. La higiene, los antimicóticos y, bueno, en este caso, si alguien quisiera utilizar la clorhexidina, adelante. Y bueno, aquí les estoy poniendo los antimicóticos que mayormente usamos en la parte de odontología o el cirujano dentista, porque les recuerdo que la candidiasis, ya la secundaria, que es a nivel sistémico, nosotros no lo manejamos, que significa que a lo mejor no manejamos tanto el antimicótico vía sistémica, a menos que la infección sea muy severa. El más común de los que están aquí, pues es la nistatina, como les comentaba. Se puede utilizar en suspensión, como lo tenemos aquí, de 2 a 6 mililitros durante unos 6-7 días, dependiendo qué tanto esté la infección, qué tan severa esté. Y en crema, 3 o 4 veces al día, pero estamos hablando obviamente de las comisuras labiales. Ahora, hay que tomar en cuenta, y como les comentaba, pues que los óvulos o las tabletas vaginales funcionan bastante bien. Sabemos que el epitelio el epitelio vaginal y de la mucosa bucal son muy parecidos y la verdad el uso de ellos es muy, muy bueno en estos casos. El miconazol es otro. Perdón. Discúlpeme, es que hubo una interrupción de lo último que mencionó, no sé si fue el internet. Ah, ok. Entonces, ¿me regreso? Sí, en esto último que mencionó. Ah, ok. Entonces, les comentaba que la nistatina lo podemos utilizar en óvulos vaginales, en tabletas vaginales, porque funciona bastante bien, dado que el epitelio es muy semejante el vaginal con el de la mucosa bucal. Y repito, la crema en este caso es para las comisuras labiales. En el caso del miconazol, lo podemos mandar 20 miligramos cada 6 horas, esto en infecciones, repito, que estuvieran un poco más severas, o la crema de 250 miligramos 4 o 6 veces al día. Y el ketoconazol, que también suele ser utilizado. Sin embargo, en el caso del ketoconazol, lo sugiero más en crema para el caso de los labios. Yo creo que el más comúnmente utilizado sigue siendo la nistatina. Y bueno, para concluir, tenemos, y como siempre, repito, siempre les hago énfasis, debemos de conocer en el caso de la patología o de la medicina bucal el comportamiento de cada una de ellas, ¿sí? Si no conocemos las características clínicas, si no conocemos el manejo, pues realmente no vamos a dar un tratamiento adecuado ni el manejo, ¿no? Sabemos que la mayoría
de las patologías van a ser tratadas de manera multidisciplinariamente, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante. Debemos de conocer las manifestaciones clínicas, las características clínicas, y si a pesar de esto tienen duda de lo que ustedes están observando, lo mejor sería remitirlo con el especialista. Yo creo que eso también es parte del manejo adecuado que pudieran darle a sus pacientes. Y bueno, pues eso sería todo de mi parte. Entonces, ahora sí, no sé si están dudas, preguntas. A ver, estamos checando aquí y dice, doctora, disculpe, ¿por qué no a todos los tipos de candidiasis se les puede hacer biopsia? Bueno, porque era lo que estábamos comentando. En el caso de la candidiasis hiperplásica, está indicado porque las lesiones están asociadas a una leucoplasia. No todas las candidiasis están asociadas a una leucoplasia. Ajá. En el caso de la candidiasis hiperplásica, sí, que es lo que les comentaba, no está todavía bien definido si primero fue la aparición de la leucoplasia y luego la candidiasis, o primero la candidiasis y una leucoplasia. Si es la única variante de candidiasis que está asociada a un desorden potencialmente maligno. ¿Por qué? Porque a lo mejor, a pesar de que nosotros mandemos, por decir así, un tratamiento con antimicóticos, la lesión no va a desaparecer por completo, porque obviamente vamos a necesitar de la toma de biopsia para descartar que no haya una leucoplasia o un desorden potencialmente maligno agregado. Sí, muchas gracias. Aquí también Juan Pablo puso, porque son muy invasivas y con una citología basta, dice. Luego, doctora, ¿cómo serían las indicaciones para el uso de los óvulos? ¿De los óvulos? ¿De los Sí. óvulos vaginales? Ok. Bueno, pues en este caso normalmente mandamos un óvulo vaginal de 6 a 7 días, uno diario. Y en la mayoría de los casos, la indicación es que el paciente, trague, o sea, se disuelva el óvulo y se lo pase. Ajá. Porque hay pacientes que nada más lo disuelven y lo escupen. No, el chiste es que se lo pase, a pesar de que el sabor es bastante desagradable, pero la efectividad es bastante buena. Excelente. Dice, ¿hay alguna consecuencia si se usan más veces de lo normal? Por ejemplo, el antifúngico. O sea, más veces de lo normal en cuanto a que en el tiempo, en el día, o cómo sería la pregunta, no me queda muy claro. Carolina, ¿estarás por ahí que nos puedas aclarar un poquito más acerca de esta pregunta, por favor? Bueno, en lo que contesta Carolina, Sí, dice, gracias. doctora, ¿qué tipo de biopsia está indicada para la candidiasis hiperplásica? Bueno, en este caso, dado que la leucoplasia es una lesión que es más allá de un centímetro, pues lo ideal sería una biopsia de tipo incisional. Recordemos que la biopsia incisional es tomar un fragmento de la patología y la excisional es retirarla toda. Entonces, en este caso sería una biopsia de tipo incisional. No sé si sea únicamente yo, algo pasó con el audio. A ver. Ahí está, ya lo escribí. ¿Sí? Okay. Sí, sí, gracias.